Un proceso de fe-reflexión en Mateo. La vida cristiana es un camino de desafíos, aprendizaje y crecimiento espiritual. Muchas veces, las dificultades que enfrentamos parecen insuperables y nos sentimos débiles frente a las luchas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe verdadera tiene el poder de transformar cualquier situación. El texto de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 22, trae una poderosa lección sobre la importancia de la fe, la oración y la total dependencia de Dios. Este relato no solo demuestra el poder de Cristo sobre las fuerzas del mal, sino que también revela la necesidad de una fe genuina para experimentar los milagros de Dios. Los discípulos de Jesús enfrentaron un desafío y fallaron porque su fe aún era débil. La respuesta de Jesús nos enseña que, incluso si nuestra fe es pequeña, si es verdadera y perseverante, puede lograr grandes cosas. La pasaje acontece justo después de la transfiguración de Jesús en el monte, donde Pedro, Santiago y Juan vieron su gloria y escucharon la voz de Dios confirmando que Él era el Hijo amado. Cuando Jesús desciende del monte, encuentra una escena de desesperación. Un padre afligido trae a su hijo poseído por un espíritu maligno que lo atormentaba con convulsiones, lanzándolo al fuego y al agua. Este padre ya había llevado al niño a los discípulos de Jesús, pero no pudieron expulsar al demonio. Ante la incredulidad de los discípulos y la multitud, Jesús hace una fuerte declaración. «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traedme aquí al niño». Cuando traen al niño, Jesús reprende al espíritu maligno e inmediatamente el niño es curado. Este evento causa admiración en la multitud y genera un cuestionamiento entre los discípulos. Más tarde, preguntan a Jesús por qué no pudieron expulsar al demonio. Jesús responde que fue por causa de su incredulidad. Enseguida, trae una de las lecciones más poderosas sobre la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí para allá, y pasará, y nada os será imposible. Jesús cierra este momento anunciando nuevamente su muerte y resurrección, preparando a los discípulos para lo que estaba por venir. La debilidad humana y la necesidad de la fe. Los discípulos ya habían recibido autoridad de Jesús para expulsar demonios, Mateo 10:1, pero en esta situación fallaron. Esto nos enseña que no basta con tener un llamado o dones espirituales, es necesario vivir en constante comunión con Dios y fortalecer la fe. ¿Cuántas veces enfrentamos problemas e intentamos resolverlos con nuestras propias fuerzas? Al igual que los discípulos, podemos fallar cuando confiamos en nosotros mismos en lugar de confiar en el poder de Dios. En otra versión de este relato, registrada en Marcos 9:29, Jesús explica que ese tipo de demonio solo podía ser expulsado con oración y ayuno. Esto nos enseña que la vida espiritual exige disciplina y dedicación. La fe se fortalece a través de la oración y la relación con Dios. La oración nos acerca al Señor y nos hace más sensibles a su voluntad. El ayuno, a su vez, nos ayuda a depender menos de las cosas materiales y a buscar más intensamente la presencia de Dios. Si deseamos ver milagros en nuestras vidas, necesitamos desarrollar una vida de oración y confianza en Dios. Cuando Jesús menciona el grano de mostaza, no está hablando sobre el tamaño de la fe, sino sobre su calidad. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero cuando se planta y se cultiva, crece y se convierte en un gran árbol. Esto significa que una fe verdadera, incluso pequeña, puede producir resultados extraordinarios. Lo importante no es el tamaño de la fe, sino su firmeza y crecimiento constante. Muchas veces, permitimos que las dudas, el miedo y la ansiedad debiliten nuestra fe. Sin embargo, Jesús nos enseña que, cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier situación y vencer cualquier obstáculo. Al final de este pasaje, Jesús revela a los discípulos que será entregado en manos de los hombres, sufrirá y morirá, pero resucitará al tercer día. Este anuncio nos recuerda que la fe cristiana no se basa solo en milagros y señales, sino en la redención que Cristo trajo a través de su muerte y resurrección. El mayor milagro que Jesús realizó fue la salvación de la humanidad. A través de su victoria sobre la muerte, tenemos la esperanza de la vida eterna y la certeza de que, incluso en medio de las dificultades, Él está con nosotros. El mensaje de Mateo nos enseña que la fe verdadera no depende de su cantidad, sino de su autenticidad. La plena confianza en Dios es lo que nos capacita para vencer los desafíos de la vida. Para fortalecer esta fe,
Es esencial mantener una vida de oración, ayuno y comunión con Dios. No podemos depender solo de nuestras habilidades o experiencias pasadas, sino que debemos buscar constantemente el crecimiento espiritual. Que este mensaje nos motive a confiar más en el Señor, sabiendo que Él tiene poder para transformar cualquier situación y obrar milagros en nuestras vidas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, aumenta nuestra fe para que podamos confiar plenamente en ti. Enséñanos a depender más de la oración y la comunión contigo. Ayúdanos a vencer las dudas y los miedos que intentan debilitar nuestra confianza. Que podamos ver tu poder actuando en nuestras vidas y ser testigos de tus maravillas. Danos fuerza para perseverar en los momentos difíciles, creyendo que nada es imposible para ti. Enséñanos a buscar más de tu presencia mediante la oración y el ayuno. Que tu Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un llamado a que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.